SAWAC Radio, Veritas Audire, transmitiendo desde Zapotlán de Juárez Hidalgo, presenta Techos de cartón, pueblo que canta. Qué triste se oye la lluvia en los techos de cartón. Qué triste vive mi gente en las casas de cartón. Muy buenos días, bienvenidos a su programa Techos de Cartón. Soy Aide y como cada semana estoy con ustedes para compartirles una vez más las historias que se han vuelto canción. Esta ocasión vamos a hablar sobre la Misa Panamericana. Así que comenzamos con la primera emisión de esta misa. Estás escuchando SAWAC Radio, Veritas Audire, transmitiendo desde el municipio de Zapotlán de Juárez Hidalgo. En el campo de la liturgia, el Concilio Vaticano II en el año de 1962 abrió la puerta a una renovación que tenía ya antecedentes en América. En efecto, el Concilio Vaticano II, impulsado por Juan XXIII, además de aceptar las lenguas vernáculas como instrumento de liturgia, reafirmaba la importancia que tiene para la Iglesia el canto, así como la participación del pueblo en dicha actividad. Pedía fomentar el canto religioso popular en las acciones litúrgicas, haciendo que resonaran las voces de los fieles. Con este concilio se dio el surgimiento del gran movimiento de la música popular latinoamericana. Nació música propia para la teología de la liberación. Para comprender mejor esta teología, escuchemos al teólogo brasileño Leonardo Boff, principal exponente de la teología de la liberación. Mira, la teología de la liberación nació en los finales de los años 60 del siglo pasado. Cuando la Iglesia se ha dado cuenta de la grave crisis social de injusticia y marginación dentro de un desarrollo muy acelerado de las clases pudientes. Y hay millones de marginados que son pobres y a la vez cristianos y católicos. Entonces la religión siempre ha tenido una función de legitimación, de resignación. Y ellos han desarrollado la perspectiva liberadora, yo diría casi revolucionaria, del capital simbólico del cristianismo. Que el cristianismo puede ser un proceso de movilización, de cambio social desde la fe. Y eso emergió a partir de figuras proféticas como Pere Casaldáliga, como Elder Cámara, y cada país tiene su persona de referencia. Entonces una gran movilización en las bases y la teología viene como pensamiento de esas prácticas populares de resistencia y de liberación a nivel de partidos, sindicatos, grupos de base. Entonces, ¿qué es la teología de la liberación? Es el intento de hacer el Evangelio, la doctrina cristiana, una fuerza buena de compromiso con la justicia y la liberación de los pobres y marginados. Una doctrina, un movimiento que nunca fue visto con buenos ojos por la jerarquía eclesiástica desde el Vaticano. Más bien todo lo contrario. Sí, porque es una teología que pide cambios en la Iglesia y en la sociedad. Y ese discurso era el discurso del marxismo, de las izquierdas. Entonces ellos nos han acusado, yo creo injustamente, que nosotros estábamos aliados a los marxistas, que la teología de la liberación era un caballo de Troya mediante el cual entraría el marxismo. Por eso nos han sometido sobre sospecha. Y a la iglesia más tradicional, más jerárquica, no les gusta nunca el tema de cambio, de hacer una iglesia más pobre, más participativa,
con más presencia de laicos, que las mujeres que son la mitad de la iglesia y madres y hermanas de la otra mitad, que tenga más visibilidad, más participación. Entonces todo eso lo escribí yo en un libro, Iglesia, Carisma y Poder. No le ha gustado a Roma y me han llamado. Ahí tuve que sentarme en la silla de donde se sentó Galileo Galilei y Giordano Bruno, que eran mucho más respetables que yo. Yo creo que hay que entenderlo históricamente eso, que a partir del siglo IV hubo una alianza, un matrimonio entre el poder sagrado y el poder político, y que viene hasta hoy. Pero el lugar natural de la iglesia sería el lugar que ocupó Jesús en medio de los pobres, que dijo, felices los pobres, ay de vosotros ricos. Y eso está emergiendo ahora en la periferia de la iglesia. En África, en Asia, América Latina, y emergen iglesias que hacen otro tipo de matrimonio con el pueblo. Una alianza que lo expresa con un anillo como este, de coco, para decir, esos han hecho una alianza, un matrimonio con los pobres, contra su pobreza, en favor de la vida, de la democracia, de la participación. Entonces, hoy enfrentamos dos modelos de iglesia, no son dos iglesias, dos formas de vivir la herencia de Jesús. Una desde el poder, dialogando con el poder y componiéndose con el poder. Pero tiene un alto precio a pagar, que desde el poder no se alcanza a los pobres, no se evangelizan a pobres, se hace caridad, limosnas. Y otro modelo de iglesia que viene desde los pobres, con toda la conciencia de estar en la herencia de Jesús y que quieren otro tipo de mundo, otro tipo de iglesia, que incluya más gente. Y estamos ahora en la atención de las dos iglesias. Y yo tengo la esperanza que un día un papa vendrá de esa iglesia de los pobres, entonces habrá la convergencia de las dos y finalmente algo menos conflictivo, más bueno para la humanidad, y no una pesadilla sobre la humanidad. De igual manera, con el Concilio Vaticano II se dio la creación y desarrollo de las comunidades eclesiales de base, las cuales proliferaron en América Latina por razones de su misma situación política y social, ya que respondían a una necesidad de los fieles de agruparse y apoyarse en su fe y en sus luchas. Se entiende por comunidad eclesial de base, CEPS, un grupo pequeño en el cual sus integrantes se conocen, comparten su vida, celebran su fe y se ayudan mutuamente a vivir plenamente su compromiso en la construcción del reino. Las comunidades eclesiales de base reproducen, en cierto modo, la estrategia pastoral de la iglesia primitiva y algunos rasgos de la primera evangelización latinoamericana. Ellas quieren ser la expresión actualizada más parecida a las primeras comunidades cristianas descritas en los Hechos de los Apóstoles. Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la convivencia, a la fracción del pan y a la oración. Todos los creyentes vivían unidos y compartían todo cuanto tenían, vendían sus bienes y propiedades y se repartían de acuerdo a lo que cada uno de ellos necesitaba. Hechos 2, del 42 al 46. Este método que siguen las CEPS es ver, juzgar y actuar. El primer punto es el ver. Reunidos se exponen problemas que generalmente son los mismos desafíos que en ese momento enfrenta la mayoría de la población de la zona. Costo de vida, deficiencias en los medios de comunicación, falta de vivienda, de agua corriente, de luz eléctrica, de escuela, mortalidad infantil, epidemias, desempleo, falta de medicinas, de atención médica, sequía, inundaciones. Divisionismo dentro de la comunidad, falta de mercados, etc. El segundo punto es el juzgar. Una vez analizado el problema en sus diversas dimensiones, el grupo pasa al juzgar. ¿Qué deberíamos de hacer nosotros como cristianos ante esa situación? ¿En qué medida o en qué aspecto podríamos colaborar para el cambio? Estas y otras muchas preguntas, así como la reflexión que las acompañan, van ligadas siempre con alguna lectura o pensamiento bíblico. Y el tercer punto, actuar. El grupo está así preparado para entrar en la tercera parte de la reunión, actuar. Es la decisión grupal de hacer algo determinado para intentar solucionar, al menos en parte,
el problema planteado. Uno de los rasgos más fuertes de la identidad latinoamericana era su música, y en especial aquella corriente que a la vez que rescataba los valores musicales propios, se convertía en compromiso y denuncia. De este modo, pues, estaban dados todos los factores para que surgiera una música religiosa, íntimamente ligada a la liturgia, que a la vez se sintiera como propia y vinculada a las tradiciones musicales de cada región. Respondiera a la necesidad de expresar tanto la opresión como la esperanza que vivían los cristianos latinoamericanos. El obispo de Cuernavaca, en México, Monseñor Sergio Méndez Arceo, se adelantó casi una década a estas recomendaciones del concilio. A mediados de los 50 llevó a cabo una serie de cambios pastorales y litúrgicos que han sido vistos como antecedentes de la teología de la liberación. Carlos Sergio Méndez Arceo nació el 28 de octubre de 1907 en la Ciudad de México, en el seno de una familia preocupada por los pobres. Sus padres, en Zamora, Michoacán, eran primos de Lázaro Cárdenas del Río. El pensamiento liberal y la religión presidieron su infancia. El niño Sergio fue el más chico de los 12 hermanos. Muy bueno para las matemáticas, podría haber sido ingeniero, pero un día su tío, el arzobispo José Mora y del Río, se lamentó de la falta de sacerdotes en México, y en ese instante ese niño pensó: yo voy a ser sacerdote. En 1921 ingresó al Seminario Conciliar de la Ciudad de México para cursar Humanidades Grecolatinas y Filosofía. Unos años más tarde, en plena etapa del conflicto Estado-Iglesia, el joven Méndez Arceo se trasladó a Roma para continuar su carrera eclesiástica en el Colegio Pío Latinoamericano. En la Universidad Gregoriana de Roma obtuvo una licenciatura en Teología y el doctorado en Filosofía. En la misma ciudad, el 28 de octubre de 1934, recibió las órdenes sacerdotales. En los años siguientes estudió Ciencias Históricas en la Universidad Gregoriana y obtuvo el doctorado en Historia Eclesiástica. A su regreso a México, el doctor Méndez Arceo se desempeñó como auxiliar del padre Julio Vértiz en la dirección de una casa para estudiantes establecida en la Ciudad de México y luego como director espiritual del Seminario Conciliar de la Ciudad de México. El 30 de abril de 1952, el doctor Sergio Méndez fue consagrado por voluntad papal del pontífice Pío XII como obispo de la diócesis de Cuernavaca. Al llegar a su diócesis el 30 de abril de 1952, todo cambió en Cuernavaca. Inició su trabajo pastoral centrado en el catolicismo popular, considerando que, si bien en nuestros países las élites se servían del catolicismo para legitimar su situación, era posible y necesario propiciar el surgimiento de una conciencia religiosa crítica que se convirtiese en agente de cambio social. Y fueron las pequeñas comunidades y los pobres quienes sembraron el fermento misionero y profético en el interior de ese catolicismo. Uno de sus primeros pasos fue la renovación de la Catedral de Cuernavaca, eliminando el altar de espaldas al pueblo y colocando en el lugar central del presbiterio un moderno y austero altar frente a los fieles. Quitó las imágenes de la catedral, usó la lengua normal en lugar del latín, puso al sacerdote frente al pueblo y en las misas solo dejó un Cristo colgado del techo, y fue extendiendo esto a toda la diócesis. En la diócesis de Cuernavaca, Morelos, los sacerdotes se dieron a la tarea de limpiar los templos, poner a Cristo como centro de culto católico, quitar los santos, no permitir velas encendidas, cambiar culto por lectura de la Biblia. Su enemiga era la devoción popular. Por ejemplo, en el pueblo de Jumiltepec, el párroco suplantó una imagen de la Virgen que daba mucha devoción a la gente y puso otra fría e insensible. Los fieles dieron larga batalla hasta que recuperaron la imagen. Con estos métodos, el pueblo se puso en manos de sacerdotes que garantizaran su catolicismo popular, el que conocían desde siempre.
De esta manera, el nuevo espacio de la Catedral de Cuernavaca, el uso de la lengua vernácula, el impulso a la lectura y reflexión de la Biblia y los cantos populares fueron elementos de la renovación que Méndez Arceo inició y que se convirtió en el modelo para toda la Iglesia latinoamericana y aún mundial. Uno de sus grandes aciertos fue sin duda la Misa Panamericana, acompañada por los tradicionales mariachis, que rescataba algunos de los géneros y ritmos musicales más populares de México. Dicha misa se interpretaba todos los domingos, durante la ceremonia litúrgica oficiada por el propio obispo a las 11 de la mañana, y se convirtió en punto de referencia religiosa, cultural y musical del país durante más de 2 décadas. Para entrar en materia, escuchemos el canto de entrada de la Misa Panamericana. Estás escuchando SAWAC Radio, Veritas Audire, transmitiendo desde el municipio de Zapotlán de Juárez, Hidalgo. En aquel tiempo fue un gran cambio en la liturgia,
ya que anteriormente solo estaba permitido cantar en la iglesia la música sacra y cantos gregorianos. La misa panamericana fue creada por un sacerdote canadiense llamado Juan Marco Leclerc, quien a través de doctas investigaciones sobre las culturas originarias latinoamericanas, hechas por él mismo y por otros investigadores, inmortalizó en muchos cantos el vivir de nuestro pueblo. Escuchemos ahora el canto del Señor ten piedad de la Misa Panamericana. El mariachi original estaba integrado solo por instrumentos de cuerda como son violines y guitarras, y dos instrumentos particulares, la vihuela, más aguda que la guitarra, y el otro más grave, el guitarrón, además del arpa. Con el tiempo se integraron además las trompetas, que le añaden su peculiar estilo y fuerza. Los primeros conjuntos de mariachi vistieron atuendos cotidianos de los campesinos de los estados de Colima, Nayarit y Jalisco. Sus atavíos eran hechos de manta de algodón y usaban un sombrero de paja de trigo o de palma. A principios del siglo XX, tal como venían haciendo los integrantes de las orquestas típicas, los mariachis comenzaron a presentarse con el traje de charro, añadiendo colores y ornamentos distintos a los originales. Al ser música de origen mexicano y alegre, Méndez Arceo decidió incorporarlo al ritual más sagrado de la Iglesia Católica, la misa. La Misa Panamericana es una misa popular cantada en español y fue celebrada por primera vez en Cuernavaca, México, en 1966. Originalmente tenía un lugar en la Capilla Pequeña, pero las noticias sobre ella se esparcieron rápidamente, y las multitudes crecieron tanto que la misa mariachi dominical fue trasladada a la Catedral de Cuernavaca. Ahora es interpretada frecuentemente por todo México. Esta misa representa una ruptura musical radical, deliberada en las misas, y está contemplada por la nueva comunicación que conlleva el empleo de lenguas vernáculas. Ellas ofrecen un nuevo significado a los feligreses sobre la relevancia y el valor de las formas de la cultura local, porque pueden atestiguar cómo la música de su propia región y o nación
es validada como apropiada para celebrar la comunión en las catedrales. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra paz a los por él amados. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra paz a los por él amados. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, todos te adoramos, gracias por tu inmensa gloria. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra paz a los por él amados. Tú eres el Cordero que quitas el pecado. Ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra paz a los por él amados. Tú solo eres santo, tú solo altísimo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra paz a los por él amados. Hemos llegado al final de este programa. Muchas gracias por su compañía. El canto que acabamos de escuchar es con el que me despido. El Gloria de la Misa Panamericana. Hasta la próxima. SAWAC Radio, Veritas Audire, transmitiendo desde Zapotlán de Juárez Hidalgo, presentó Recuerda que si tienes cualquier duda, puedes mandarnos tus comentarios a nuestro correo electrónico sawacradio@gmail.com. Síguenos a través de Facebook, nos encuentras como SAWAC Radio, en Twitter @SAWAC Radio, y si aún no cuentas con tu aplicación de SAWAC Radio, entra a tu tienda, descarga y empieza a disfrutar nuestros contenidos.